a veces hay pruebas amargas, mas al fin hay un sabor a miel. Yo nunca he visto un escogido sin respuestas, porque en todo Dios le muestra una solución. De las cenizas él clama y Dios le atiende, le protege, le defiende con sus manos poderosas. Usted es un escogido y su historia no acaba aquí. Usted puede estar llorando ahora, pero mañana usted va a sonreír. Dios le levanta de las cenizas y del polvo. Dios va a cumplir todo lo que Él te ha prometido. Y usted va a ver la mano de Dios exaltarle. Quien le vea a usted dirá que es sin duda un escogido. Dirán que para vencer has nacido tú. Y ya sabían porque en ti veían la cara de un gran vencedor. Y que si Dios quiere actuar, nadie puede impedir. Entonces usted verá cumplir cada palabra que Elohim le habló. ¿Quién le vio pasar por prueba y no le ayudó? Cuando le habían bendecido se arrepentirán. Estarás en el escenario y ellos en el público. Mirarán al gran Jesús brillando en usted. Él sabe que en su pensamiento usted va a decir: mi Dios, sí vale la pena serte siempre fiel. La verdad que mi prueba tiene un gusto amargo, pero mi victoria hoy tiene sabor a miel. Tiene sabor a miel, tiene sabor a miel. Mi victoria hoy tiene sabor a miel. Tiene sabor a miel, tiene sabor a miel. Mi victoria hoy tiene sabor a miel. Dios te levanta de las cenizas y del polvo. Dios va a cumplir todo lo que Él te ha prometido. Y usted va a ver la mano de Dios exaltarle. Quien le vea a usted dirá que es sin duda un escogido. Dirán que para vencer has nacido tú. Y ya sabían porque te veían la cara de un gran vencedor. Y que si Dios quiere actuar, nadie puede impedir. Entonces usted verá cumplir cada palabra que Elohim le habló. ¿Quién le vio pasar por prueba y no le ayudó? Cuando le habían bendecido se arrepentirán. Estarás en el escenario y ellos en el público. Mirarán al gran Jesús brillando en usted. Él sabe que en su pensamiento usted va a decir: mi Dios, sí vale la pena serte siempre fiel. La verdad que mi prueba tiene un gusto amargo, pero mi victoria hoy tiene sabor a miel. Tiene sabor a miel, tiene sabor a miel. Mi victoria hoy tiene sabor a miel. Tiene sabor a miel, tiene sabor a miel. Mi victoria hoy tiene sabor a miel. Tiene sabor a miel, tiene sabor a miel. Mi victoria hoy tiene sabor a miel. Tiene sabor a miel, tiene sabor a miel. Mi victoria hoy tiene sabor a miel. Tiene sabor a miel, tiene sabor a miel. Mi victoria hoy tiene sabor a miel. Tiene sabor a miel, tiene sabor a miel. Mi victoria hoy tiene... El Ministerio Radial de la Iglesia La Voz de Dios en la Tierra, de Avenida Quinto Centenario, Parcela 5, Lote 30, frente a la Manzana L del barrio Primero de Mayo, en la provincia de San Luis, tiene el agrado de presentar su programa
instruyendo en justicia a todo hombre o mujer que todavía no ha conocido al Señor y por lo cual carece de la instrucción de Dios para su vida. Instruyendo en justicia a cada hermano y a cada hermana que, habiendo conocido el Evangelio, se ha alejado en su corazón de la instrucción de Dios para su vida. Instruyendo en justicia, por cuanto los días son finales y todas las señales están cumplidas para que Jesucristo, el Hijo de Dios, venga a buscar su pueblo. en la Tierra y su pastor Marcelo Ledesma los invita a participar de las transmisiones en vivo del programa Instruyendo en Justicia vía Facebook, todos los días a las 21 horas. No se lo pierdan, serán bendecidos por Dios.
comunicación permanente es el 2664 40 13 64. Segunda de Corintios capítulo 7, verso 1, dice así: la bendita y gloriosa palabra del Señor. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas y el bien... Presentamos Por Amor de los Escogidos, junto al pastor Juan Avellaneda. Abandonando, ¿cuánto abandonan la obra? ¿Cuánto se cansan? Si aprendieran a amar, jamás esto sucedería. ¿Cómo podrían separarlo? ¿Cómo podría alejarse de su Señor? ¿Cómo? Pero ¿cuánto ni siquiera entienden lo que tienen? ¿Cuánto ni siquiera entienden lo que son? ¿Cuánto ni siquiera poder entender cuánto sufre Cristo por ver la niñez cuando tendría que haber madurez en la iglesia? Por ver que los problemas más simples y más sencillos no son capaces de resolverlos. ¿Por qué ignorar cuando todo fue dado? ¿Cuántos problemas se solucionarían en la vida cotidiana de cada creyente si dejara que el amor del Señor se desarrollara en ellos? Todos los tienen, todos los tenemos. Bendito sea su nombre. Hermanos amados, estamos en los días finales. El escenario para el anticristo ya está preparado, se está preparando a pleno. ¿Quién ignora esto? ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Qué esperamos? Vemos al mundo hacia dónde va. Vemos cómo son arrastrados como ovejas para el matadero. Vemos cómo el misterio de iniquidad ha crecido y seguirá creciendo. Y es conocimiento retenido para el mundo, el cual nunca ellos podrán entender. Sin embargo, para la iglesia es verdad revelada, y la iglesia lo sabe y lo tiene. ¿Y qué hace con ello? ¿Sabe por qué? Porque no aprendieron a amar como tienen que amar. No debemos conformarnos nunca con saber que amamos. Excede a todo conocimiento. ¿Qué significa? Que cuando descubrimos una faceta del amor del Señor desarrollada en nosotros para con los demás o para con otros, mañana puede ser mayor. Y que cada día mayor, cada día más y más, no tiene fin, no tiene límite. Conformarlo con lo que hoy hemos experimentado. Por eso es que se vuelven rutina las tareas, por eso es que los trabajos se vuelven, ¿no es cierto?, rutina. Porque no entendemos que cada día algo nuevo, cada instante algo nuevo puede producirse dentro de nosotros en la manifestación del desarrollo del amor de Cristo. ¿Por qué no descubrirlo? ¿Por qué conformarse con lo que somos? ¿Por qué conformarse con lo que tenemos? Cuando hay más y más y no nos alcanza el tiempo para tomar de ello. ¿Cómo podríamos terminar de descubrirlo si Cristo es infinito? ¿Quién podría salirse de él? Sin embargo, no es anunciado en su palabra para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la altura. ¿Quién conoce la altura? La anchura, la longitud, la profundidad. Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. ¿Hasta dónde llegará? ¿Hasta dónde? ¿Se ha preguntado alguna vez? ¿Hasta dónde podría llegar a desarrollarse en nosotros? Está derramado, dice. ¿Derramado en nuestros corazones? Así dice la Escritura. ¿Se acabará? ¿Podrá agotarse? ¿Será suficiente con lo que hemos descubierto hoy? ¿Habrá algo más para mañana? Lo vemos a Él en la cruz, por el gozo puesto delante de sí, por el gozo. Menospreció lo propio, como si no le hubieran hecho nada. Tan grande era el amor que tenía por nosotros, que sabiendo y conociendo el sufrimiento, menospreció lo propio, sufrió la muerte. ¿Qué tan terrible fue sufrir la muerte de todos los hombres del mundo en contra de Él mismo? ¡Qué tan tremendo! Pero había algo mayor, algo más importante, más valioso para Él.
el redimirnos a todos nosotros, el comprarnos a todos nosotros, el que llegáramos nosotros a ser su propiedad. Quiero hacer más visible tu amor en mí, ese amor que tú has derramado en mi corazón, ser uno con mi hermano y amarnos más, Jesús amado. Quiero hacer más visible tu amor en mí, ese amor que tú has derramado en mi corazón, ser uno con mi hermano y amarnos más, Jesús amado. Y también yo por mi hermano la vida pondré. Pude conocer tu amor en que tu vida has dado por mí, así también yo por mi hermano la vida pondré. Pude conocer tu amor en que tu vida has dado por mí, así también yo por mi hermano la vida pondré. Cada vez quiero hacer más visible tu amor en mí, ese amor que tú has derramado en mi corazón, ser uno con mi hermano y amarnos más, Jesús amado. Pude conocer tu amor en que tu vida has dado por mí, así también yo por mi hermano la vida pondré. Pude conocer tu amor en que tu vida has dado por mí, así también yo por mi hermano la vida pondré. Les saludo y les abrazo
En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones para todos los oyentes. Estamos con un nuevo espacio al cual le llamamos Más ahora soy luz en el Señor. Un devocional. Y para entrar en tema, expliquemos brevemente qué es un devocional. Devocional viene de la palabra devoción. Devoción significa un anhelo, un deseo ardiente de hacer algo, aún para lo malo como para lo bueno. En este caso, cuando hablamos de tener devoción por Dios, hablamos del deseo, del anhelo de querer más de Dios, de conocerle más a Dios, de agradarle más a Dios. Nuestro interés es ese. Por eso es que tenemos esta devoción por el Señor, ¿sí? Bueno, explicado esto, dice, mas ahora soy luz en el Señor. Tenemos que darle gloria a Dios a esto y alabar y glorificar el nombre del Señor porque dice, mas ahora, antes no, antes éramos tinieblas, pero ahora somos luz en el Señor. Gracias a la obra de Cristo en la cruz del Calvario, dejamos de ser lo que era, o lo que éramos, para pasar a ser hijos de Dios, hijos de la luz mismo, y tenemos que alumbrar con esa luz para engrandecer el nombre del Señor y su obra. Ahora dice, esto lo dice Efesios capítulo 5, versículo 8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Y dice, andad como hijos de luz, luz en el Señor. Para ser luz tenemos que estar en el Señor y no cualquier creyente está en el Señor. Muchos han recibido a Cristo como su Salvador, pero no han muerto, no han resucitado para andar en novedad de vida. Los que lo colocarían en la luz y en el Señor. Veamos, en Romanos 6, versículo 4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Ves? La única forma de andar en vida nueva, que es estar en el Señor, es creer que cuando nos bautizamos y fuimos sumergidos en el agua, hemos muerto con el Señor. Y cuando salimos del agua, hemos resucitado con el Señor para andar en novedad de vida. ¿Cómo anduvo esa novedad de vida el Señor? En el poder de Dios, dice la palabra que acabamos de leer. Pues en el poder de Dios, también nosotros podremos andar en esa vida nueva y llegar a desarrollar esa vida, que es la misma vida de Cristo en cada uno de nosotros, para agradar por completo al Señor. ¿Sí? Esto lo explico y es necesario que lo entendamos, porque yo también cuando me bauticé, no me bauticé sino que me zambulleron y nunca me instruyeron en la verdad. Pero hoy que conocemos esta verdad, no podemos permitir que tantos más sean zambullidos, sino que al bautizarse crean que han pasado de muerte a vida, que ahora son hijos de luz, mas ahora sois luz en el Señor. Y debemos andar como hijos de luz. ¿Por qué? Porque ahora pertenecemos al cuerpo de Cristo. Pablo, hablando a los colosenses, dice que fuimos trasladados de las tinieblas a su luz admirable. Esto lo hizo el Señor con todos los que creemos, con todos los que hemos creído, con todos los que van a creer. No importa cuántos años esté en una iglesia evangélica, tal vez hoy sus ojos se abran para entrar a una nueva dimensión, para entrar a la dimensión de los hijos de luz. Mas ahora soy hijo de luz. ¿Sí? Si somos hijos de luz, no podemos andar como andábamos. Antes estábamos en tinieblas y hacíamos lo que queríamos. Pero ahora estamos en la luz, y en la luz no hacemos lo que queremos, sino lo que Dios quiere que hacemos, su bendita y santísima voluntad.
No podemos seguir mintiendo si éramos mentirosos, no podemos seguir drogándonos si nos drogábamos, no podríamos seguir fornicando si fornicábamos, no podríamos seguir adulterando si adulterábamos, no podríamos seguir haciendo todas las cosas malas que hacíamos. Si hemos venido al Señor, todo cambió, ahora soy hijo de luz, tengo que andar conforme a la voluntad del Señor. Para eso tengo que morir y nacer de nuevo. Esto es por la fe. Creo que he muerto y he nacido de nuevo, y paso a andar en novedad de vida, y paso a andar en la luz, y a olvidarme de todo lo demás. En San Juan 3:19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Al principio, esto sucedió al principio. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz, es decir, no quisieron saber nada con el Señor. Prefirieron quedarse en tinieblas y seguir pecando y seguir esa vida errada. Ahora pasa algo más terrible todavía. Es increíble lo que está pasando. Que quieren seguir viviendo en tinieblas, pero quieren meterse así con sus tinieblas en la luz, y esto es imposible. ¿Por qué lo digo? Porque hay gente que era borracha y quiere seguir siendo borracha, pero quiere estar en la iglesia. O se prostituía de una u otra forma y ahora quiere seguir prostituyéndose, pero quiere seguir estando en la iglesia. Y así tantas desviaciones, y así tantas cosas que se van introduciendo. Aún hay iglesias, ¿no es cierto?, que aceptan todo esto, que viven conforme a esas reglas. Pero la iglesia de Cristo, no. No, hemos sido llamados para andar en la luz. Hemos sido llamados para engrandecer el nombre del Señor. Hemos sido llamados para glorificar el nombre del Señor. Antes no lo hacíamos y no había ningún problema porque estábamos lejos del Señor. Pero ahora estamos con el Señor, estamos en el Señor. Y debemos aprender estas cosas para poder agradar a Dios, para poder satisfacer a Dios, para poder engrandecer el nombre de nuestro Señor. Nuestra vida tiene que haber cambiado o tiene que cambiar. No puedes decir, para ser como aquel yo no voy más a la iglesia. No, hemos entrado en un tiempo donde la iglesia, los que son verdaderamente parte de la iglesia, van a reflejar esta luz de la cual estamos hablando, y muchos van a anhelar y a desear vivir en esa luz. Y se tomarán de nosotros y vendrán a la iglesia con nosotros y exaltarán el nombre de Dios con nosotros, gracias a que nosotros hemos aprendido a andar en la luz. ¿Sí? Porque en otro tiempo erais tiniebla. Pedro dice, basta ya lo que éramos antes. Ahora tenemos que andar de una forma diferente. En otro tiempo era otra cosa, pero ahora todo cambió. Y no porque usted se lo propuso, sino porque se lo propuso Dios, porque se lo propuso nuestro Señor Jesucristo. El que seamos luz. No éramos, pero ahora lo somos. No podíamos alumbrar, pero ahora podemos alumbrar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a decidir? Nuestra vida siempre está llena de decisiones. Hoy está escuchando esta palabra. ¿Qué decisión va a tomar en base a la palabra que está escuchando? No puede negarlo, está escrito en la palabra de Dios. Me diga lo que me diga, o digan lo que digan, o señalen lo que señalen, lo único que vale es lo que está escrito en la palabra de Dios. Nadie puede cambiar la palabra de Dios. Su testimonio es eterno. Todo pasará, pero la palabra de Dios no pasará. Antes decía, hace 2000 años lo mismo, y ahora sigue diciendo lo mismo. Porque en otro tiempo éramos tinieblas, pero ahora somos luz. Debemos andar como hijos de Dios, como hijos de la luz. No termina aquí este tema. Vamos a seguir hablando en sucesivos programas e instruyéndole para que usted verdaderamente pueda desarrollar esta vida que en Cristo Jesús nos ha sido dado a todos los que hemos creído en su bondad y en su misericordia
y en su verdad. Será hasta nuestro próximo programa. Dios le esté bendiciendo grandemente. Les saludo y les abrazo a todos mis amados hermanos y amigos en el amor de nuestro Señor Jesucristo, felices de poder estar nuevamente en el aire a través de esta plataforma de Facebook, compartiendo el programa Instruyendo en Justicia, alabanzas, reflexiones, devocionales, y ahora llega el momento de oír la palabra del Señor. Hermanos amados, como hemos hablado y prometido en la última transmisión de Instruyendo en Justicia, donde estuvimos viendo la necesidad de la firmeza, y terminamos en este pasaje que vamos a estar
comenzando a estudiar esta carta del apóstol Pablo a los Efesios, el capítulo 6, versículo 10 en adelante. El título es La armadura de Dios. La armadura de Dios, como ustedes pueden ver, el logo que hemos puesto para presentar el programa, esa fotito que dice la armadura de Dios, con el favor de Dios y mediante su gracia bendita y la dirección de su Espíritu, estaremos estudiando este tema tan pero tan importante para todos los que hemos creído al Señor, para todos los que hemos creído en el Señor, para los que formamos el cuerpo de Cristo. Debemos entender que Dios nos ha dado la armadura, su armadura, nada más ni nada menos que la armadura de Dios. Tremendo cuando pensamos en esto, y más tremendo cuando comprendamos lo que es esta armadura. Lo importante que es poder tenerla, poder vestirnos, como dice la Escritura, de toda la armadura de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y el por qué es porque no vamos a poder estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ese es el porqué de la armadura de Dios. Un porqué, un propósito, un fin sumamente importante que debemos tener presente, que hoy vemos a tantos no tenerla, no estar vestidos de toda la armadura de Dios. Dice toda, no hay nada en la armadura de Dios que yo pueda desechar o que pueda tener en poco. Ese error no lo podemos cometer. Debemos vestirnos de toda la armadura de Dios. Es importante, ya que en esta carta nosotros podemos ver la posición elevada que Dios en la carta a los Efesios, en el capítulo 1, muestra nuestra posición de estar sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo, esa posición de reposo, esa posición de descanso, a donde nosotros hoy descansamos, entramos en un reposo de nuestras obras. Ya sabemos que nosotros hemos obtenido la salvación por gracia, hemos sido exaltados juntamente con Cristo y hoy estamos descansando. Nuestra conciencia, por la justificación, por la fe, nuestra conciencia tiene paz. ¿Por qué? Porque justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios, reposo de la conciencia. Nosotros hemos entrado en ese reposo, en una posición elevada en Cristo Jesús. Dios nos ve como ve a su Hijo, así ve a todos los que han creído en el Señor. Y después vemos nosotros la parte práctica de esta carta, cómo comienza el andar del cristiano, andar como es digno, andar como hablaba recién el pastor José Luis en el devocional, andad como hijos de luz, andad sabiamente. Y después comienza un andar, hay una exigencia, una necesidad de que nosotros vivamos por la fe, que andemos basando nuestra conducta en todo lo que Dios nos enseñó, nos enseña en su palabra. Pero también podemos ver que comienza la lucha. Bendito sea el nombre del Señor. Y aquí en este capítulo 6, versículo 10, el apóstol Pablo habla de la lucha que todo cristiano enfrenta diariamente. Por eso Dios, sabiendo esto de antemano, proveyó de su armadura. Vamos ahora, después de haber hecho esta presentación, y hoy vamos a comenzar con la presentación, vamos a estar hablando del versículo 10. Vamos a leer todos los versículos que vamos a estar mirando con el favor de Dios en el transcurso de estos días, si Dios así lo permite. Pero hoy vamos a hacer la introducción a este tema, ¿sí? Vamos a leer la palabra del Señor en Efesios capítulo 6, verso 10, y dice así la palabra del Señor: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar
todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos amados, nosotros tenemos que tener presente, antes de abordar ya lo que es la armadura de Dios, tenemos que tener presente que para poder vestirnos de la armadura de Dios necesitamos estar fortalecidos. Este texto nosotros podemos entender que el apóstol Pablo, al escribirlo, está basándose en la armadura de los soldados romanos. Por eso habla del yelmo, habla del cinto, ¿sí? Habla de la espada, ¿sí? Habla del escudo, como nosotros lo podemos ver, ¿sí? De la coraza de justicia. Y bueno, alude la idea de la armadura que un soldado romano usaba en ese tiempo. Y nosotros, estudiando esto, podemos ver, estudiando más o menos el peso que puede tener una armadura romana, equivalía entre 40 y 50, 55 kilos, era el peso completo de la armadura de un soldado romano. No pesaba 10 kilos, 5 kilos, no era ligera la carga, sino que el peso era bastante importante, casi como si fuera una bolsa de cemento, era lo que pesaba toda la armadura de un soldado romano. Y para poder vestirse de esa armadura se necesitaba un fortalecimiento físico, un buen cuerpo, una buena fortaleza física para poder vestirse la armadura y a la vez ir al combate, ir a la batalla y ser ágil en todo ese combate con ese peso que el soldado romano tenía que llevar encima. Entonces, pensando en esto, el apóstol Pablo les habla a los hermanos con respecto a la armadura de Dios. La pregunta es, ¿cuánto pesará la armadura de Dios? Los estudiosos pueden sacar cálculos de cuánto pesa una armadura romana, de cuánto pesa un arma, ¿sí? Un chaleco antibala, las botas, el equipamiento de un soldado con sus mochilas, llevando la carpa, todo para poder ellos enfrentar un combate, ir a la lucha, y se puede calcular el peso. Pero la pregunta que tenemos que hacernos, ¿cuánto pesará la armadura de Dios? Bendito sea el nombre del Señor. Y así como para vestirse una armadura humana, una armadura del ejército, también para vestirnos de la armadura de Dios, el apóstol Pablo nos habla en el versículo 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Nosotros también necesitamos un fortalecimiento en el Señor y en el poder de su fuerza, primero, para poder después vestirnos de toda la armadura de Dios. Entonces ahí es donde nos tenemos que detener antes de entrar de lleno a lo que es la armadura de Dios. Que podamos nosotros examinarnos, mirarnos y vernos con la gran necesidad de este fortalecimiento en el Señor. Que podamos nosotros, hermanos amados, entender la necesidad que tenemos todos de fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortalecernos en el Señor. La palabra fortalecer significa hacer fuerte. Fortalecimiento interno. Habla de un fortalecimiento internamente, sugiriendo esta palabra fortaleza en el alma y en el propósito. Bendito sea el nombre del Señor. O sea, que nosotros tenemos que hacernos fuerte en el Señor. Esto significa que yo ya tengo que desistir de que en mí está la capacidad, en mis fuerzas, en lo mío humano. Imposible vestirnos de la armadura de Dios
en nuestra fuerza. Imposible poder movernos con la armadura de Dios. Si queremos ponernos, no vamos a poder sostenerla, porque realmente yo calculo y pienso que es mucho más pesada que la armadura de un soldado romano. Por eso se necesita un fortalecimiento interno. Bendito sea el nombre del Señor. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Qué es lo que da ese fortalecimiento? En el Señor, y en el poder de su fuerza. Bendito sea el nombre del Señor. La fuerza dada mediante el poder de su fuerza. Nosotros vemos, hermanos amados, que Dios tiene fuerza. Y esas fuerzas de Dios vienen de un poder. Hay un poder que Dios tiene, que nosotros lo debemos conocer bien, y es el poder de su amor. El poder de su amor es lo que hace que Dios tenga tanta fuerza y nunca se canse de hacer el bien y de hacer todo lo bueno y justo y verdadero que Él hace a favor de todos los suyos, de todos los hombres. ¿Por qué no se cansa Dios? ¿De dónde saca Dios tanta fuerza? ¿De dónde saca Dios esa fuerza para mover todo, para manejar todo, para seguir adelante con nosotros en su propósito firme? ¿Por qué no desiste? ¿Por qué no baja los brazos Dios? ¿Por qué no se cansa Dios de hacer lo bueno? Porque Él tiene un poder que le da esa fuerza que Él manifiesta en cada día, y es el poder de su amor. Bendito sea el nombre del Señor. Nosotros también debemos conocer el poder de su amor y en ese poder fortalecernos. Por eso, hermanos amados, esta introducción es muy, pero muy importante. Fortaleceos en el Señor. Lo primero, no depende de mi fuerza, no está en mi sabiduría, no está en la capacidad humana, no está en mí, no hay nada humanamente en mí que pueda ayudarme para pelear esta batalla, para ir a la lucha, para poder vestirme de la armadura de Dios. Necesito el fortalecimiento en el Señor y en el poder de su fuerza, el fortalecimiento en esa vida, el fortalecimiento en lo que Él hizo por mí, el fortalecimiento en ese amor, en ese poder del amor de Dios que se manifestó a favor mío y que me asegura que Él está conmigo, que Él me compró, que Él me hizo su posesión, en esa manifestación tremenda del amor de Dios que nos debe constreñir cada día a nosotros para impedirnos que nosotros escapemos al propósito que Dios tiene con nosotros. Por eso dice fortalecer, hacer fuerte, un fortalecimiento interno. Esto sugiere fortaleza en el alma y en el propósito, que nosotros podamos estar seguros de que somos de Él, de que Él nos compró a precio de sangre y de que el propósito que Dios tiene con nosotros es firme y que no ha menguado, y que a pesar de todos los errores, debilidades y situaciones, nosotros tenemos que estar fortalecidos, que el propósito de Dios no ha cambiado. Él lo que ha prometido lo hará, lo cumplirá. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Nosotros debemos estar firmes, fortalecidos en el poder de su amor, porque por ese poder Dios hizo posible todo. Ese poder hizo que Cristo venciera todo y que nada lo hiciera desistir. Por ese poder Dios sostiene todo, hermanos amados, y sigue firme con el propósito que Él tiene a la vista con cada uno de los que hemos creído en el Señor. Nosotros debemos conocer ese propósito, debemos tener presente que Dios, por amor a su nombre y por amor a nosotros, se propuso llevar adelante con nosotros un plan tremendo, glorioso, maravilloso. Bendito sea su nombre. Y es que seamos conformados a la imagen de su Hijo y que podamos en esa imagen, en esa estatura, poder hacer una obra que, como dice la Escritura, si hoy la contamos, muchos no lo van a poder creer, pero la obra que Dios quiere hacer con su esposa, con el cuerpo de Cristo, con su cuerpo, lo que el Señor quiere hacer es tremendamente glorioso, maravilloso. Pero para eso tenemos que estar vestidos de la armadura de Dios. Pero antes de vestirnos, tenemos que entender, necesito
fortalecerme en el Señor y en el poder de su fuerza. Experimentar esa fortaleza interior que Dios por su Espíritu a través de la vida de Él nos va dando cada día cuando yo renuncio, cuando yo dejo a un lado lo mío, lo humano, todas mis fuerzas humanas las dejo a un lado para que se perfeccione el poder de Dios en la debilidad. Que yo pueda entender ahora que en la debilidad es donde Dios se perfecciona. El poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Y poder empezar a gloriarme de buena gana en todas estas cosas. ¿Por qué? Porque ahí podemos descubrir que el débil puede decir fuerte soy. Bendito sea su nombre. Todos nos tenemos que llegar a sentir débil, miserable, para reconocer que yo necesito de Dios. Que yo necesito del poder de su fuerza, que yo no puedo como hombre, yo no sirvo para nada como hombre, soy miserable, incapaz de poder enfrentar un combate contra la maldad, contra el diablo humanamente. Necesitamos todo fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Bendito sea el nombre del Señor. Y meditando en esto, hermanos amados, quiero animarles y alentarles a todos los que puedan escuchar este mensaje de que podamos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Ve? Fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Gloria al nombre del Señor. Cuando miramos al Señor, cuando vemos que Él no se volvió atrás a pesar de la contradicción que tuvo que sufrir. Por eso el escritor a los Hebreos nos insta a poner los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe, el cual por el gozo puesto delante de sí menospreció lo oprobio y sufrió la cruz. Y Él, hermanos amados, a pesar de la contradicción que Él sufrió, no se volvió atrás. Por eso nosotros tenemos que fortalecernos en Él, mirarlo a Él, que nuestra atención no se divida. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso el escritor a los Hebreos dice: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. Hebreo 12:3. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Ve? ¿En quién tengo que poner mi mirada, mi atención? A Cristo. En Él, me tengo que fortalecer en Él. Cuando uno mira a Él, cuando mira a Cristo, piensa en Cristo, mira su obra de amor, su obra redentora, vemos cómo Él, hermano, sufrió, no menospreció la contradicción, la sobrellevó para que nosotros pudiéramos ser salvos, para que pudiéramos ser propiedad de Dios, para comprarnos nuevamente para Él. ¿Cómo no fortalecernos en Él cuando consideramos cómo sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismos? Si Él sufrió contradicción, nosotros también vamos a sufrir contradicción. Nosotros también vamos a tener que padecer la contradicción. ¿Cuántas cosas se oponen? ¿Cuántas contras nosotros tenemos que sufrir también? Imitarlo a Cristo, ser imitador de Él. ¿Cuánta contra tenemos? El diablo principalmente, el enemigo número uno de Dios y de los hombres. Después tenemos la carne, el diablo, la maldad, los demonios, el sistema de este mundo que se oponen, que están en contra, los falsos hermanos. Hay tantos que se oponen y que son contradictores, que contradicen y que tenemos que aprender a sufrir esa contradicción. Pero ¿cómo me fortalezco para esto? Cuando lo miro al Señor. Por eso es fortaleceo en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Ve? Cuando lo miro a Él y veo el poder que lo manejaba, que era el poder del amor, ese poder tremendo que está derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado, nosotros podemos fortalecernos internamente. Es un fortalecimiento interno que se experimenta y que es real. Hermano, un fortalecimiento en el alma, en el propósito, ¿ve? En lo espiritual, en la persona que somos espiritual hoy. Gloria al nombre del Señor. Sentir cómo nos fortalecemos, cómo nos hacemos fuerte en el Señor. Por eso es hacer fuerte, fortalecido internamente. Gloria al nombre del Señor. Quizás por fuera, como dice la Escritura, el hombre exterior se va desgastando, pero el interior se va renovando de día en día.
Bendito sea el nombre del Señor. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿De dónde saca tanta fuerza Dios? De un poder. ¿Cuál es el poder que Dios tiene para tener fuerza y no bajar los brazos y no desmayar? El poder de su amor. Es lo que a nosotros también nos tiene que motivar, es lo que nos tiene que fortalecer. Si no es por amor, ¿cómo hacemos para fortalecernos y no dejar de hacer lo bueno? Por eso que los que no vamos al desarrollo del amor de Dios y no conocemos el poder de esta fuerza que Dios tiene, ¿cómo hacemos para sostenernos? ¿Cómo hacemos para vestirnos de la armadura de Dios, que es tan tremendamente pesada? Es algo que Dios quiere que nosotros nos vistamos, pero primeramente tenemos que fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Bendito sea el nombre del Señor. Mire qué tremendo lo que la Escritura nos revela, que nosotros nos podemos fortalecer en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Ha pensado en esto usted? ¿Ha pensado en lo tremendo que es fortalecerme en el Señor y en el poder de su fuerza? Para después dice, vestido de toda la armadura de Dios. ¿Qué tan tremendo es cuando pensamos en esto? El poder de su fuerza, la fuerza que dada mediante el poder. ¿Cómo tendremos fuerza para sostener la armadura y para seguir firme en el combate y la lucha que tenemos que entablar todos los días? Porque acá lo dice claramente, vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Si yo no me fortalezco en el Señor y en el poder de su fuerza, ¿cómo hago para vestirme de la armadura de Dios? Bendito sea su nombre. Entonces no podré vestirme de la armadura de Dios y tampoco podré estar firme contra las acechanzas del diablo. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso tenemos que hablar de esto. Importante fortalecernos en el Señor, estar firme en Él, meditar en Él, pensar en Él, mirar su amor tan grande para con nosotros, nunca dudar de su amor, de su benignidad, de su misericordia para con nosotros, de cuánto Dios nos amó, que aún nosotros estando muertos, Él nos dio vida. Por eso dice el apóstol Pablo, mirá cuán amor nos ha dado el Padre, dice el apóstol Juan, y el apóstol Pablo a los Efesios le dice que Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos dio vida. Cuando estábamos muertos en delito y pecado, nos dio vida juntamente con Él. Qué tan tremendo es pensar en ese amor tan grande, en ese amor de Dios para con nosotros, en ese cuidado que Dios tuvo y tiene de nosotros, cuando nos cuida, cuando nos habla. ¿Cómo no fortalecernos en el Señor al considerarlo a Él cada día, viendo lo que Él hizo por nosotros, viendo lo que hace Él por nosotros? Fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, ¿ve? Yendo al desarrollo del amor, practicando lo que es el amor fraternal, el amor mutuo, amándonos, amando cada día más al Señor, nos vamos fortaleciendo y de esa manera nos vestimos de la armadura de Dios para poder estar firme. Bendito sea su nombre, como dice la Escritura, contra las acechanzas del diablo, ¿ve? Que acecha, las acechanzas habla de un plan en contra, ¿sí? De nuestra astucia, engaño, ¿ve? ¿Por qué tenemos que estar firmes? Y porque todos los días nos avasallan los pensamientos, ¿sí? Que sos débil, sos torpe, no vas a cambiar más, esto no es para vos. Y así podemos hablar de una infinidad de pensamientos que el diablo envía, que vienen a nuestra mente queriéndonos debilitar, queriéndonos a nosotros apartar del buen propósito que Dios tiene con nosotros. Por eso, importante, hermanos amados, esta palabra. Por eso está antes, no dice directamente vestido de toda la armadura de Dios. Vemos que dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Así que ahora nosotros tenemos que preocuparnos por esto. Fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hacer lo que Él quiere, servirle al Señor, hacerlo como para Él. Todo lo que hagamos, hacerlo como para Él, considerarlo a Él. Amar, ir al desarrollo del amor de Dios que está en nuestros corazones. Eso fortalece, hermanos, internamente, nos va a hacer capaces. Eso es de fortaleza interior, fortaleza interior en el alma y en el propósito de Dios.
Nos tenemos que fortalecer en lo que Dios planeó con nosotros, no en lo que nosotros planeamos, no en nuestros planes, no en un plan de hombre, sino en el plan de Dios, en el propósito, en el designio deliberado que Dios tiene con cada uno de nosotros, en el llevar de Dios que tiene con todos los que Él ha llamado, fortalecerme, hermanos amados, internamente, y en el propósito, amando, ¿sí? Actuando por amor, se experimenta el fortalecimiento interno. Eso nos va a hacer capaces, nos va a hacer fuerte para que nosotros podamos vestirnos de la armadura de Dios, hermano, para estar firme contra las acechanzas del diablo. No debemos ignorar que hay un enemigo, que tenemos un combate a diario, que hay una lucha tremenda y sobre todo en la mente, con los pensamientos, con las ideas que se vienen levantando, que vienen en contra de nosotros. Por eso necesitamos la armadura de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos amados, esta es la introducción, lo que quería compartir con todos ustedes antes de comenzar a hablar de la armadura de Dios y de todas las cosas que necesitamos ver a través de la Escritura, ¿sí? Que están en estos versículos que hemos leído. Por eso dice para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. No se podrá estar firme si yo no estoy vestido de la armadura de Dios. No me puedo vestir de la armadura de Dios si no estoy fortalecido en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces, a hablar con Él, a practicar lo que hemos aprendido, a ir desesperadamente al desarrollo del amor de Dios, porque ese es el poder que Dios tiene. El poder de su fuerza es el amor de Dios. Por eso nosotros también podremos imitarlo a Dios y nunca cansarnos de hacer lo bueno. Pero ¿por qué no nos vamos a cansar? Porque hay un poder inagotable, el poder de su amor. El poder del amor de Dios, que es algo tremendamente poderoso, es el poder del reino de Dios, es el poder que motivó a Dios a hacer lo que hizo y hacer lo que hace, es el poder que llevó a Cristo a vencer todo por amor a todos nosotros, por amor a Dios y por amor a los hombres. Por eso lo mismo nosotros tenemos que hacer, ir al desarrollo del amor de Dios, no cansarnos de hablar de esto. No se canse de hablar del amor de Dios, porque si dejamos de hablar del amor de Dios, estamos dejando de hablar de Dios. Si dejamos de hablar de Dios, no podemos dejar de hablar. Si dejamos de hablar de Dios, dejamos de hablar del amor. Y si dejamos de hablar del amor, dejamos de hablar de Dios. Por eso, hablemos de esto. Pensemos en esto. Vamos al desarrollo del amor de Dios. Atento a las situaciones que se van presentando, que son dadas por Dios para que se desarrolle su amor, para que se perfeccione su amor en cada uno de nosotros. Hermanos amados, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¡Qué tremendo! El poder de su fuerza. Y después dice, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Tremendo, tremendo, ¿no? Hasta aquí es hoy. Gloria al nombre del Señor. Esto es lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Para poder vestirnos de la armadura de Dios, lo primero que hay que hacer es fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hasta la próxima transmisión, que será el día miércoles, si Dios así lo permite, continuaremos con este estudio de la armadura de Dios. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos.
sostendrá. Tu palabra, Señor. Como cordero manso, te ofreciste en sacrificio, porque me amaste a mí. Y hoy puedo acercarme al trono de la gracia confiadamente. Puedes compadecerte en mis debilidades, también fuiste tentado, pero has vencido y me has dado de tu poder para que pueda vencer. Por eso te alabo, por eso te alabo, te alabaré eternamente. Por eso te alabo, por eso te alabo, te alabaré eternamente. Llegamos al final de esta transmisión de Instruyendo en Justicia, presentado por la Iglesia La Voz de Dios en la Tierra, y quien les habla, su pastor Marcelo Ledesma. Hermanos amados, gracias damos al Señor porque estamos felices de poder ser de bendición y de edificación para la vida de todos los que han creído en el Señor. Nos vamos, pero volveremos cuando usted vuelva a oír Instruyendo en Justicia. Les abrazo a todos en el amor de nuestro Señor Jesucristo, a estar firme, a fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Que Dios le bendiga. Puedes compadecerte en mis debilidades, también fuiste tentado, pero has vencido